De esta forma entonces comenzamos Conexión Tele 13. Compromiso minero. Juntos construimos la minería del futuro. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Latam Paz, tus millas, tú eliges. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día. Bueno, la noticia del día tiene que ver con Federico Astete, porque el juzgado de garantía de Cañete ordenó la prisión preventiva del detenido líder, como decíamos, de la resistencia mapuche Lafchenque, que tras su formalización como presunto autor del incendio en el ataque del molino Grolmus, tan llamativo ese atentado, ocurrió en agosto de 2022 y hubo 4 homicidios frustrados. ¿Qué más se sabe, Agustín Lizana? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Al término de la audiencia, la jueza Anja Bent señaló que el tribunal consideró la libertad del imputado como un peligro para la sociedad, ordenando su ingreso al complejo penitenciario Biobío y un plazo de investigación de 6 meses. Astete fue capturado durante un amplio operativo de la Policía de Investigaciones en la región del Biobío tras pasar 7 años en la clandestinidad. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, remarcó que los primeros hechos por los que se indaga a Astete se remontan a 2007 por un incendio en el sector de Pocuno y que tenía una orden de detención pendiente por varios atentados incendiarios en 2022. En ese sentido, la persecutora indicó que la captura del sujeto fue posible por la coordinación entre las instituciones. Ante un trabajo serio que hemos realizado junto a la Policía de Investigaciones, en este caso, específicamente en el caso Grolmus y en el caso de Los Ríos, entendemos que la decisión del tribunal de decretar respecto de Astete Catrileo la cautelar más gravosa es coherente con los cargos que se le han formulado, los delitos por los cuales ha sido formulado, la gravedad de los hechos. Eso es posible por lo consistente que es la evidencia y la prueba que el Ministerio Público tiene en su contra. Por su parte, en entrevista con Emol TV, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que la detención del imputado es un gran acierto policial, considerando que el sujeto estaba prófugo de la justicia. Además, Cordero calificó a la resistencia mapuche Lafkenche como una organización radical, apuntando que ha estado vinculada a diversos atentados en la macrozona sur, principalmente desde el año 2017. Bueno, Federico Jerónimo Astete Catrileo, el presunto líder operativo del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche, RML, bueno, fue capturado este viernes por este atentado. Él era el líder, se supone, de esta institución. Él fue, Mónica Pérez, el que hizo que el presidente Gabriel Boric hablara por primera vez de terrorismo en la macrozona sur. Y nació en 1989 en Concepción y tiene 36 años. Y como contábamos, se encontraba prófugo desde el año 2017 y su figura volvió a encender todas las alarmas de las policías, de la Fiscalía en agosto de 2022, cuando encabezó este histórico atentado. Era un lugar muy emblemático, este molino donde se supone vivían extranjeros. Además, iban muchos extranjeros a conocer este lugar. Y fue muy público además, ¿no? O sea, fue dramático en el sentido, fue una perdón, un atentado, un lugar patrimonial cuidado por la familia Grolmus, o sea, no le hacía ningún mal a nadie. Todo lo contrario. Era un negocio familiar donde se mostraba el patrimonio, la historia de ese sector. Muy cuidado por tantos años. Además. Cuidado por más de un siglo de trabajo. Tenía 106 años de antigüedad el molino. Y no solamente eso, sino que es dramático porque dispararon contra Carlos Grolmus, uno de los integrantes de la familia, y le tuvieron que amputar una de sus piernas. Y a un trabajador, a Cristian Cid, que también estaba ahí repeliendo el atentado, perdió la visión por el impacto de bala en sus ojos.
Meses más tarde muere Helmut Grolmus, quien era el dueño del histórico molino, porque quien también fue herido, pero muere porque la verdad es que nunca logró recuperarse del shock que le provocó el ataque sin sentido que había sufrido su familia, y este patrimonio arquitectónico estaba declarado patrimonio arquitectónico, que era un elemento de gran cariño en la zona y en el lugar. Claro, aparte este era un lugar muy querido, eso es importante, porque claro, es un atentado contra un lugar que poco común que se haya producido allí. Por gente que abría las puertas a toda la comunidad y también a los turistas. Entonces fue llamativo que sucediera ahí, pero obviamente iba a causar gran conmoción precisamente por lo que significaba. Claro, y lo otro es que, bueno, Astete tenía 3 órdenes de detención. O sea, no solamente había un ataque incendiario de mayo del 2017, que estaba donde está a la espera de juicio, otra por el delito de asociación ilícita del 2022, por el que cae su pareja, Claudia Nahuelán, que está presa. Así es. Y finalmente por el ataque al molino Grolmus, que fue en agosto del 2022 también. Claro, pero prontuario tenía, porque... Mucho prontuario, de hecho tiene 7 años de condena ya esperándolo. Va a aumentar, ahora quedó formalizado en esta jornada, por supuesto en prisión preventiva. Y dicen que la evidencia en su contra es abundante, porque su nombre es uno de los que más se repite, dicen las declaraciones de 6 víctimas y testigos protegidos bajo reserva de identidad que están ante el Ministerio Público. Hay muchas pruebas. Y narran exactamente cómo él fue el que el 29 de agosto del 2022, como a las 4 de la tarde, se acerca a una treintena de miembros y simpatizantes del RML y en una cancha de fútbol, y ahí les repartió las armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, para luego quemar el molino. Y él era hijo de un agricultor de Cholchol, de Luis Astete, y de la histórica dirigente de las mujeres mapuches, Petronila Catrileo, quien, se escribe un libro sobre su historia y relata también las complejidades de ser una familia mixta. A mi marido no lo quisieron nunca porque era un Winca, dice en el libro de LOM Ediciones. Él dice ser mapuche también, porque ser mapuche no es un color, es tener conciencia. Parte también de esta historia, y es ella la que le habría inculcado a sus hijos esta idea del movimiento autonomista al cual pertenece, porque en el fondo es una familia histórica que ha puesto como foco la reivindicación de tierra y ha luchado siempre contra las forestales. Esa es parte también de la historia de... Bueno, todos los hijos tienen líos con la justicia, así que todos participaron en atentados terroristas, y fundamentalmente se financiaban a través del tráfico comercial, o sea, del robo, comercialización ilegal y blanqueo del dinero de madera robada, que era lo que utilizaban, o sea, están involucrados en todo lo que es el delito del robo de madera, el lavado de dinero por esa plata, y así financiaban sus actividades terroristas. Así es. Y este atentado en específico dicen que fue muy bien planificado, con mucho tiempo, por Astete, quien ejerce en este movimiento la función de líder y escoge el molino precisamente por lo que decíamos antes, por ser un lugar antiguo, ocupado por extranjeros, y que según ellos estaban usurpando tierras del pueblo mapuche. Esa es la explicación que se pone sobre la mesa de este feroz, dramático y terrible Pero entiendo que atentado. Ahí en el atentado de Molino Grolmus, ellos dejaron panfletos donde reivindicaron, y era por los presos mapuche. Claro. Por reivindicaciones de presos mapuche más que territoriales en ese lugar, según lo que me acuerdo yo que estaban en los panfletos que dejaron en ese lugar. Ahora, de todas maneras, la fiscal hoy día del Biobío, Marcela Cartagena, dijo que esto había sido fruto de un trabajo muy serio de inteligencia, delicado y silencioso, que finalmente da frutos, porque Astete se había arrancado muchísimas veces, porque o sea, donde lo pillan es su casa, que está ubicada como en un cerro. Entonces de ahí podía ver muy estratégicamente cuando lo venían a apresar. Y de hecho él se pudo arrancar montones de veces. Ahora lo pillaron, porque todas más son tierras de la familia, ¿no? Lo pillaron en una casa en un predio de sus papás. Ahora me llamó la atención porque la PDI dice que este no es el fin. El subprefecto de la PDI, Marcelo Contreras, dice que no es el fin de la resistencia mapuche-lafkenche, que él sí tenía un rol de liderazgo, pero no era el único líder,
y que es una organización más horizontal que vertical. Así que no, desafortunadamente no se puede señalar de que sea el fin de este grupo terrorista. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Bueno, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, calificó de uso político las críticas en contra de su gestión, pero reconoció una falta de coordinación en la presentación del informe de finanzas públicas ante el Congreso el día miércoles. ¿Qué más dijo la autoridad, Agustín? En conversación con Mesa Central, la directora recalcó que todos los datos presentados en la comisión de la Cámara eran correctos y que en ningún caso la falta de coordinación debería opacar todo el trabajo del informe. Junto a esto, Martínez catalogó como un acto de prudencia macroeconómica la decisión de postergar la meta fiscal de este año a un déficit que pasó de 1,1% del PIB a un 1,6%. Y obviamente estos son los tipos de cosas que no pueden ocurrir. Y en el sentido de que efectivamente todos los datos que se presentaron son los datos correctos, son los mismos que se habían presentado al Consejo Fiscal Autónomo el día anterior. Nosotros tenemos que presentar ante el Consejo Fiscal Autónomo, y en eso hubo una edición anterior que fue la que le llegó a los diputados y senadores presentes, pero la información que se presentó fue la información correcta. Junto a esto, Martínez también abordó la iniciativa para reducir el gasto público de manera permanente y sostuvo que es insalvable legislar en esta materia debido a que, a su juicio, hay gastos que no están siendo bien utilizados y para su modificación requieren proyectos de ley. Además, la directora de presupuestos enfatizó que no hay una bala de plata en esta materia, pero que se necesita un ajuste de gasto permanente. En tanto, tras la presentación del informe de finanzas públicas, un grupo de parlamentarios de RN realizó una solicitud de oficio ante Contraloría por un eventual incumplimiento del mandato legal y la responsabilidad por parte de Javiera Martínez, en específico en la proyección de los ingresos de la Nación y la elaboración del presupuesto público. Al respecto, el parlamentario de la colectividad, Frank Sauerbaum, se refirió a las consecuencias de la descoordinación de Martínez. Proyección equivocada de ingresos y también el no cumplimiento del balance estructural y de la meta fiscal que el propio gobierno se había interpuesto trae una consecuencia importante en el daño de la credibilidad, en la institucionalidad fiscal del país, daña las confianzas con el Congreso y también hace un daño de la imagen país a nivel internacional. Y claramente esto no es algo simple o algo que no tenga consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Bueno, dijimos más temprano hoy en Mesa Central que este tema iba a escalar. La directora de presupuestos, Javiera Martínez, vino a entrevista hoy. Estaba bien tranquila respecto de este informe y de cómo se había hecho. A propósito de todas las críticas por la desprolijidad que se vivió el día miércoles, por esto de que los parlamentarios habían recibido un documento, un informe con números distintos a los que se proyectaron ese miércoles en la tarde en el Congreso. Y efectivamente, Renovación Nacional acudió a la Contraloría, por lo que Agustín nos contaba recién, para que se aclaren ciertos números, y Jimena Rincón, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, está definiendo los últimos detalles para también oficiar, para que se obtenga una respuesta contundente de Hacienda y de la DIPRES. Porque claro, esto que fue catalogado como una jornada bien bochornosa a propósito de lo que había sucedido en la forma, yo les contaba más temprano que Jimena Rincón y Coloma, el senador, también se peleaban la palabra para decir que les parecía impresentable esto de que los números no calzaran, porque lo que provocó, Mónica, al principio cierta molestia, porque como que no se entendía bien, revisar los números no calzaban. Luego se transformó en una sospecha de que aquí de alguna manera el gobierno esté blufeando con los números. Y Javiera Martínez fue bien enfática hoy en señalar que eso no es así, que efectivamente reconoce una falta de coordinación en la presentación de este informe, que era un informe muy estratégico, porque en noviembre del año pasado los parlamentarios de oposición no estaban de acuerdo respecto a las proyecciones de gasto y de ingresos. Y se supone que se iba a despejar todo el tema en este informe del mes de abril. Y por eso había tanta expectación respecto de lo que se iba a presentar el día miércoles. Y ella dice, bueno,
asume el error de que efectivamente hubo una falta de coordinación en la entrega. Lo que no se pudo despejar es por qué habían tantas diferencias en los números, por varios millones de dólares en ese informe, y eso es lo que están pidiendo efectivamente que se aclare por Contraloría y también el mismo oficio que va a presentar Jimena Rincón. Pero sí, esto va a escalar, como les digo, y pone de nuevo ahí en el ojo del huracán a la directora de presupuesto, que dice estar muy tranquila, que dice tener todos los argumentos para poder ser muy transparente con los números y con las cifras, y que no está de acuerdo con todas estas acciones que está tomando los parlamentarios de oposición, pero sí hay cuestionamientos, porque esta no es la primera vez que hay algunas cosas un poco confusas de parte de la DIPRES. Conexión Tele 13. Bueno, luego de que más de 250.000 personas le dieran su último adiós al Papa Francisco, la Santa Sede ha concluido la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro para que de este modo se dé paso al cierre del féretro que ya ocurrió y que lideró el cardenal camarlengo Kevin Farrell. Vamos a hablar y a establecer contacto con Ramón Ulloa, quien nos va a contar todos los detalles desde Roma. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas tardes. Mucho mejor que tú, Mónica, al parecer, por lo que te escucho, así que te vamos a encomendar al Papa Francisco esa voz y esa garganta. Oye, yo ya te había pedido a ti tu rezo, parece que no has rezado mucho por mí, que digamos, no has tenido tiempo, parece. Hemos tenido mucho trabajo, pero no vamos a hacer el tiempo, Oye, más me vale que sí, me dure, porque igual vamos a estar al aire en el funeral en un ratito más. Sí, claro, tenemos que estar más ratito en la transmisión, así que a cuidarse entonces, a ver si llegamos con toda la energía y con toda la voz. Bueno, lo que tú señalabas, efectivamente, eso es lo que ha marcado la tarde, ¿no? Ya se han liberado imágenes oficiales de la Santa Sede de esta ceremonia, que es de carácter privado, muy solemne y muy emotiva, que se realizó en presencia de distintas autoridades de la Iglesia, en el que se lee un texto en latín sobre la vida y obra del Papa Francisco. Es un documento, se levanta un acta, después de su lectura se introduce dentro de un tubo de metal con el sello de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, y luego esto es colocado en el ataúd junto a las monedas y a las medallas acuñadas durante el pontificado del Papa Francisco. Se le coloca un velo blanco sobre el rostro y el ataúd se sella. Y así está, a esta hora, en su última noche, en la Basílica de San Pedro, aunque como ya hemos dicho reiteradamente, mañana, cuando sean su funeral, luego será trasladado hasta el centro de Roma, distante 6 kilómetros, en la Basílica de Santa María la Mayor, en donde está la cripta, el nicho muy sencillo que él mismo dispuso, y ya supimos algunos detalles de boca de las propias autoridades de esa misma basílica. Oye, Ramón, que indican que en mayo del 22, Mónica, sí, el Papa ya le había comunicado que quería descansar definitivamente allí. Claro, así está fechado al menos su testimonio, su testamento espiritual, donde da esas indicaciones. Pero quería volver a la ceremonia hoy día del cierre, ¿no? Del ataúd. Yo vi las imágenes, la verdad que me dio... son impactantes. Primero una ceremonia, sí, como tú decías, privada, pero muy llamativa, porque incluso el Vaticano mostró el momento en que se le pone como una placa de acero encima, que tiene una cruz, que tiene la placa con quién está ahí y el escudo vaticano, pero se ve hasta la herramienta con la cual la están sellando, digamos, el soplete. Y luego colocan la tapa de madera del ataúd, y también se ve prácticamente cuando le están poniendo los tornillos, ¿no? Entonces es como también muy llamativo cuando le ponen el velo blanco sobre la cara, ese tubo que tú dices que tiene esta acta donde se narra la vida y las obras del pontífice. No sé, fue una ceremonia bien especial, te diría. Muy, muy especial, que, bueno, se desarrolló luego que la plaza de San Pedro fue ya cerrada totalmente, no puede ingresar nadie desde las 5 de la tarde del día de hoy. Y eso fue ya también llamativo, Mónica, porque en algún instante nosotros estábamos en la transmisión de Tele 13 tarde, ya se me pierden las horas con los cambios, pero en una de las tantas salidas al aire, y estábamos en ese instante dando cuenta de lo que estaba sucediendo, y empiezan a sonar nuestros teléfonos, con una alerta igual a la SAE.
en nuestro país. ¿Ya? La de tsunami, y empiezan a sonar y suenan y suenan y suenan todos los teléfonos y empiezan a sonar todos, pero todos. Y claro, la prensa internacional que estaba junto con nosotros decía que pensamos lo peor, porque los periodistas siempre somos medio mal pensados, ¿no es cierto? Siempre pensamos lo peor. Y nosotros dijimos, no, un nivel de alerta de seguridad. ¿Qué pasa? ¿Un ataque de alguna naturaleza? ¿Hay que desalojar? ¿Hay que evacuar? Y no, era la defensa civil, la Guardia Civil, no sé cómo se llama específicamente el nombre, pero bueno, eso es la que emite esta señal que decía que en 3 horas más se iba a cerrar la plaza de San Pedro y que por lo tanto había que comenzar a despejar, avisándole a los peregrinos que todavía ya estaban en la cola, que iban quedando solamente algunas horas para poder ingresar a la capilla ardiente. Pero fue casi una anécdota, pero que sin duda dio un poco de, no sé, de expectación, Claro. dado que esta ciudad está blindada. Si por el otro lado estamos hablando de una medida de seguridad extraordinaria, eso que hemos contado varias veces, que el Papa no va a ser enterrado en la basílica, es algo, no es que sea inédito, pero es inédito en los tiempos modernos. Claro. Hace más de 100 años que no ocurre. Entonces, trasladar el féretro desde allí 6 kilómetros, pasar por todo el centro de Roma para llegar a la Basílica de Santa María la Mayor, implica un desafío de seguridad pocas Muy veces importante. visto aquí en Italia. Y Oye, que además sí. se van a ir a paso humano, dice la comunicación de la Santa Sede. Es decir, va a ser un cortejo que 6 kilómetros, que podrían hacerse rapidito, ¿no? Se va a hacer en más de una hora. Dicen que 10 kilómetros por hora. Vi en la información de Vaticano que se iban a demorar, ellos calculan 40 minutos. Dice entre 30 y 40 minutos en un vehículo que va a estar abierto. Entonces se va a poder ver, digamos, hacia adentro el féretro del Papa a 10 kilómetros por hora. Yo creo que se van a demorar mucho más que 40 minutos. Yo creo que eso es optimista, ¿eh? Porque Yo también creo. seguro que la gente va a salir a las calles y después la dinámica en la práctica es distinta. Así que en el documento que a mí me entregaron así como extraoficial, el cálculo es de 1 hora, siendo optimista. Oye, Aunque Ramón. con posibilidad de que cambie, obvio. Oye, Ramón, la Paula Comandari por acá. Quería preguntarte por el ambiente que se está sintiendo. Entiendo que llegaron más de 150 delegaciones oficiales de todo el mundo, más de 50 jefes de Estado, 10 reyes, etcétera, etcétera. Pero uno lo puede sentir lo que está ocurriendo en toda la ciudad, porque, claro, lo que dices tú es muy significativo que esto esté ocurriendo en la propia Roma y no en el Vaticano. Entonces me imagino que todo está centrado en lo que va a ocurrir mañana. No sé cómo se está viviendo en el resto de la ciudad. Todo trastocado por Claro. una situación como esta. Todo trastocado porque la ciudad, insisto, no es exageración de quiero decir que la ciudad está blindada. En nuestro despacho en Tele 13 hemos mostrado, y también a través de nuestras redes digitales en Tele 13 Radio, ¿cómo se llama? Estos fusiles antidrones, que no es que estén debutando, pero que lo que pasa es que uno verlo entre medio de la multitud llama la atención. Lo ha visto en la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no es Claro. verdad? Tanto los drones como estos fusiles antidrones que lanzan un rayo electromagnético que no es que derribe el dron, sino que le quita los sensores a quien lo está dominando y permite bajarlos, ¿no? Pero con los militares allí, es imposible, bueno, que uno es periodista y está todos los días en esto, entonces uno es imposible no trasladarse a la discusión que tenemos en Chile, esto de la famosa participación de los militares resguardando infraestructura crítica. Ajá. Entonces uno ve aquí los militares súper armados al lado del Vaticano, En todos lados, con estas claro. metralletas enormes, mirando al cielo con larga vista, francotiradores en los edificios, y no solamente en Ciudad del Vaticano, porque ya como estaba dicho y reiterado, como esto se prolonga al centro de Roma, es una cuestión que se repite al menos en todo el trayecto que va a realizar mañana el cortejo para que llegue hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Y además, colócale un ingrediente adicional, que hoy día es el Día de la Liberación, aquí en Italia. Es decir, se cumplen justamente 80 años de haberse zafado del yugo fascista posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se mezclaban las cosas porque hoy día era como un día de celebración, pero con tanta restricción también había una contrariedad. Entonces, claro, no han sido horas
normales, por decirlo de alguna manera, para los romanos. Oye, en eso del protocolo, leía que está dispuesto el protocolo en orden de para ordenar a tantos jefes de Estado, ¿no? Y soberanos y reyes, en fin. En primera fila van a estar los presidentes, eso sí, de Argentina e Italia. Así que Javier Milei va a estar en primera línea. Y después van a ir los reyes y los presidentes por orden alfabético en francés. Pero te quería preguntar por la cantidad de personas que fueron a despedirse del Papa mientras fue velado. No fueron, calculé y estuve mirando que para Juan Pablo II fueron 300.000 personas, en este caso 250.000, un poquito menos, pero tuvieron que ampliar los horarios, o sea, prácticamente no cerró la basílica. Yo creo que las comparaciones siempre son un poco odiosas e injustas, ¿no? Porque son otros tiempos, la iglesia está en otro pie que en ese tiempo, Claro. es otro pontífice y todo, pero creo que los números igual son, aunque no llegan a ser lo que fue con el Papa Juan Pablo II, igual son significativos. Y yo creo que sorprenden un poco porque tal vez a los ojos de los escándalos, de los cuestionamientos, de la caída de la popularidad, por decirlo en términos bien coloquiales, de la iglesia a nivel universal, uno podría pensar que podría haber sido menos. Mucho menos, claro. Pero pareciera que la figura de Francisco provocaba más de lo que uno pensaba, más de lo que uno pensaba. Esa es la impresión que me queda a mí, conversando con la gente, con el ánimo con que llegan y especialmente con todos los signos que él dejó por escrito en su testamento, como ya lo hemos hablado varias veces, de esto de humildad, de pobreza y de cercanía. Creo que eso ha sido tremendamente bien recibido, ha sido una inyección de ánimo para la iglesia y un desafío para lo que viene de aquí en adelante, de no dar un pie atrás, sino que seguir en esta línea de mayor cercanía con los fieles. Y en ese sentido, como te digo, hablando de los números, sí, te tocó a ti estar en el funeral de Juan Pablo también, Mónica, a mí también me tocó estar, era una cosa distinta, porque Juan Pablo II, además, yo creo que la mitad de los polacos se vinieron para acá esa vez y estaban durmiendo bajo los puentes. Sí, es verdad. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Claro. Claro, entonces Argentina quedó un poquito más lejos. Era otra cosa, eso quiero decir. Y también por la situación política social de Argentina y su relación con el Papa también ha sido uno de los dolores, creo yo, con los cuales se fue a la tumba el Papa Francisco, producto de no poder haber, por decisión propia, evidentemente, no haber visitado su país de origen, pero justamente para que no se instrumentalice políticamente su presencia, ni con Cristina Fernández antes, ni con Milei ahora. A propósito de lo de Milei, llegó, hay harta crítica, ¿Ah, sí? como que a ver, con los medios argentinos especialmente, ¿para qué te digo? Pero del resto de la gente que está aquí, de los otros medios que están cubriendo, con los que uno conversa, es lo que te dicen, oye, el presidente argentino vino por cumplir, podría haberse venido antes, llegó tarde, no estuvo en ninguna ceremonia, no fue a la Capilla Ardiente porque ya el féretro había sido sellado, mañana llega, está en primera línea, sí por protocolo, pero se va de inmediato. Entonces, le recuerdan todo el tiempo que le dijo que era un cura comunista y que era un enviado del maligno, ¿no? Sí. Y que ahora en las últimas declaraciones de estos días dijo que era uno de los personajes más importantes de Argentina de la historia. Al final se dio vuelta la chaqueta como mucho. Claro, fue un viraje bastante enorme que, no sé, aquí ha sido bastante comentado. Ya, o sea que eso está en el ambiente de los que van a llegar. Oye, hablemos un poco de lo que va a ser la ceremonia que va a comenzar a las 4 de la mañana hora de Chile, que se supone que va a durar unas 4 horas, que van a ser dos etapas, una la liturgia fúnebre, que va a estar encabezada por el cardenal Battista Re, Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio, que eso, ahí donde están todas las delegaciones y todo eso va a durar, yo creo que unas 2 horas. Luego, suponte 1 hora, camino hacia la iglesia a la Basílica Papal de la Santa María la Mayor. Y luego, pero entiendo que la parte del entierro mismo, es también, ¿cómo se llama? Privada. Por tanto, no vamos a tener imágenes de eso. Así que solamente me imagino que después el Vaticano nos entregará alguna información. Lo que sí es que ahí va a haber una misa
que va a estar encabezada por el camarlengo, en ese caso, por el cardenal Kevin Farrell. Así es, tal cual como tú señalas, pero seguramente va a ocurrir lo mismo que en el día de hoy con el sellado de Yo creo. el ataúd del Papa. Es decir, privado, no hubo transmisión televisiva, ni tampoco para los medios acreditados aquí en la Santa Sede la posibilidad de ingresar, pero luego, después de una hora, se liberan imágenes editadas, evidentemente, de lo que es esa ceremonia, así que seguramente igual van a estar presentes en algún instante. Oye, así que... Perdón, antes que te vayas, pues. estaba lleno de ¿Ya? gente la basílica. ¿Tú pudiste entrar? ¿A la Basílica San Pedro o la Basílica No. Santa María la Mayor? Santa María la Mayor. Santa María la Mayor quise entrar. Había Pero, mucha gente. ¿sabes qué? Había demasiada gente y por estas cuestiones periodísticas, entre que estaba esperando una entrevista y la cosa de allá, no pude entrar. Pero los que estuvieron haciendo allí la cola se demoraron casi 3 horas en poder ingresar. Y algunos vieron el lugar del sepulcro de lejos, otros trataron de estar más cerca. Yo entrevisté a esta gente a la salida y me decían, hice una tremenda cola y quería ver dónde va a estar el Papa, y lo vi apenas de lejos. Me dijeron, por allí va a quedar, porque está más restringido el acceso, pero de todas maneras se ha transformado, siempre lo ha sido, ¿no?, en la segunda basílica católica más importante. Es una historia enorme que Sí. no es el momento de contarla aquí, pero es una basílica preciosa, es la basílica mariana más antigua de Occidente, está del año 300 después de Cristo, es preciosa, siempre ha sido objeto de visita, de peregrinación, pero ahora lo va a hacer más, estando el cuerpo del Papa Francisco enterrado allí, como 7 papas antes. Él va a ser el 8º. Bueno, te estaremos siguiendo, Ramón, para que nos vayas contando todos los detalles. Increíble, sí, el reconocimiento a la figura del Papa después de todo, de harta crítica que hubo en su momento. Hoy se demuestra una gran adhesión. Y un gran cariño. Muchas gracias, Ramón, por tu trabajo. Que estés muy bien. Nos vemos más ratito, Mónica, cuida esa voz. Ya. Voy a rezar por ti. Ya, reza. Gracias, Ramón. Chao, chao. Chao. 6 de la tarde y 35 minutos. Nos vamos a una breve pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores.